Bueno, ya estamos grabando. Como sabrán, ya dejé los primeros problemas de la parte adicional, que son estos que están acá. Ahí los pueden ver. Ahí están. Ahí están los adicionales. Ahí están. Bueno, regresemos a la clase anterior. ¿En qué andábamos? Andábamos con lo de las raíces primitivas y me quedé en este teorema. Enuncié, me acuerdo que dije, andábamos ya en raíces primitivas, acuérdense. ¿Sí? Me quedé desde acá. Acá dije, cuando definí que el orden, dije, si el orden de A módulo M es phi de M, entonces hasta lo dejé bien separada la A, la dejé separada para que no se confundiera con una A del español, sino es una A matemática. Entonces, A tiene el nombre de raíz primitiva módulo M. Si resulta que el orden es phi de M. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Si alfa es raíz primitiva, entonces, ¿qué decíamos? Veamos, dije, veamos los residuos. Los residuos más pequeños de las potencias de alfa hasta llegar a phi de m, decíamos, son de estas formas. Y decíamos, a ver, tomemos una raíz primitiva, alfa igual a 2. Y un módulo 11, dijimos. Un módulo 11. Y decíamos, bueno, pues como estamos diciendo que alfa es primitiva, bueno, entonces ya sabríamos que 2 a la 10, porque phi de 11 es 10, ahí está. Phi de 11 es 10, entonces 2 a la 10 es congruente con 1 módulo 11. ¿Sí? Módulo 11. Y decíamos, a ver, veamos todas las potencias. Veamos todas las potencias de 2, las potencias entre de 2 a la 1 hasta 2 a la 10, porque 2 a la 10 sabemos que ya deja residuo 1. ¿Sí? Entonces 2 a la 10 es congruente con 1. Módulo 11, en este caso, ¿sí? Entonces estamos en el módulo 11. ¿Y qué dijimos? Pues resulta que todas las potencias se van a recorrer de 2 a la 1 hasta 2 a la 10 y resulta que los residuos, que lo que den las potencias van a ser congruentes con 2, 4, 8, y ahí va la secuencia. Es decir, se están recorriendo todos los residuos del sistema, el sistema reducido de residuos. Y luego, ¿qué dijimos? Veamos el 3. Dijimos, a ver, ¿qué pasa con las potencias de 3 módulo 11? Y resulta que las potencias de 3 módulo 11, resulta que eran 3 eran 9, 5, 4, y después resultó que fue 1. Y luego otra vez se repitió el ciclo, 3, 9, 5, 4, 1. Se podrán imaginar que si le seguimos, 3 a la 11, 12, 13, así se siguen, pues iban a ir como 3, 9, 5, 4, 3, 9, 5, 4, 1, 3, 9, 5, así se iban a ir. Pues resulta que aquí no se recorrieron las potencias entre 3 a la 1 y 3 a la 11, a la 10. Resulta que no se recorrieron todos, no aparecieron todos los residuos entre 1 y entre 1 y 9. No aparecen todos, cosa que sí, entre 1 y 10, cosa que sí aparecen aquí. ¿No? Pues porque resulta que 3 no es raíz primitiva, decíamos. No es raíz primitiva. Entonces solamente aparecen los que no aparecen todos porque solamente van a aparecer los del sistema, ¿sí? Los del sistema reducido de residuos, ¿sí? Solamente aparecen esos, ¿sí? Porque aquí decíamos, estábamos en módulo 11, pero 3 no es raíz, acuérdense lo que decíamos, no es raíz primitiva. No lo es, ¿sí? No lo es. 3 no es raíz primitiva. Entonces no aparecen todos. No van a aparecer todos los residuos. Solamente aparecen algunos, no aparecen todos los del sistema reducido de residuos, ¿no? No aparecen todos como si aparecieron aquí en el 2, que sí la raíz primitiva. Aquí no, nada más aparecen
módulo 11 aparece en el 39541. ¿Sí? Aquí decíamos, a ver, módulo 18, dijimos, a ver, módulo 18. ¿Sí? Módulo 18. Y dijimos, a ver, veamos, módulo 18, tomemos alfa igual a 5, decíamos. A ver, vamos a ver qué sale. ¿Sí? Módulo 18, entonces phi de 18 es 6. ¿Sí? Phi de 18 es 6. Y resulta que vimos las potencias. ¿Y qué teníamos? 5 a la 1 es congruente con 5, módulo 18, 5 al cuadrado congruente con 7 y así. Al llegar a 5 a la 6, resulta que 5 a la 6 es congruente con 1. Entonces, ¿qué dijimos? Ah, pues resulta que esta es la mínima. 6 es la mínima de las potencias, tal que 5 a la potencia, que en este caso 6, es congruente con 1. Acuérdense que lo del orden tiene que ver con una congruencia que es congruente con 1, acuérdense bien. Ahí está, acuérdense. Siempre es congruente con 1, no es cualquier, cualquier residuo. No, tiene que ser el 1. Entonces, hasta que no aparezca el 1, en ese momento decimos, ahí está la mínima de las potencias, que en este caso fue 5, el del 3. En este caso fue hasta el 10, cuando apareció el residuo 1. Entonces, ¿cuál es la mínima de las potencias que va a dejar residuo 1? Pues hasta el 10. Y aquí la mínima de las potencias fue el 6. Se llegó hasta el 6. Ah, pues resulta que el 6, pues resulta que es phi de 18. Por lo tanto, dijimos 5 es raíz primitiva módulo 18. 5 es raíz primitiva módulo 18. ¿Sí? ¿Y qué es lo que decíamos? Ah, si es raíz primitiva, entonces los números que aparecen en los residuos, los que aparecen, son aquellos que son los que forman parte de lo que es phi, o sea, los valores de phi, dijéramos, de phi de 18. Porque phi de 18, la función aritmética phi, lo que me da es una cantidad. Phi me está diciendo cuántos son, no me está diciendo cuáles son. Y lo que me está diciendo acá, me está diciendo, ah, pues mira, me dice aquí, los residuos son exactamente esos números que son los que está contabilizando phi. O sea, son precisamente esos, es el conjunto que me está contabilizando phi. Aquí sí me está dando los números, son los residuos. ¿En qué orden? Ah, pues quién sabe, en algún orden. En algún orden. Dijéramos, son una permutación. Una permutación, alguna. ¿Cuál? Quién sabe, son una permutación del conjunto. ¿Sí? Son una permutación del conjunto. Bien podría ser, si los ponemos en orden, ah, pues sería el 1, el 5, el 7, el 11, el 13 y el 17. Ahí están muy ordenaditos. La cardinalidad de este conjunto, ah, pues es phi de 18. Y son precisamente ellos los que me está contabilizando phi para el 18. Los primos, los números que son los enteros positivos menores a 18 y que son primos relativos con 18, pues son estos, son los residuos. ¿En qué forma? ¿Quién sabe? Son una permutación de estos. Una permutación. Y por eso íbamos al teorema que nos decía precisamente esto. Precisamente. Donde me decía, ¿sí? Donde me decía si alfa es una raíz primitiva módulo 18, entonces los residuos mínimos de las alfas, cuyas potencias son desde el 1 hasta phi de m, son una permutación de los phi de m enteros menores iguales que m y primos relativos también con m. Entonces todo el rollo que me aventé la parte de la vez pasada y ahorita, pues tiene que ver precisamente con este teorema, el enunciado. O sea, todo el rollo previo a este fue para que quedara clarísimo a qué se refería el enunciado del teorema. ¿Se acuerdan?
Ahí andaba. Y luego empecé a demostrar y dije, si vemos que el conjunto este es un sistema reducido de residuos, ya terminamos. Ya terminamos. ¿Sí? Dije, ya terminamos. Porque ese sistema reducido de residuos, dijimos, pues si es un sistema reducido de residuos, entonces, ¿qué? Al decirme el teorema, dice, entonces los residuos mínimos de tal son una permutación de los phi de m enteros. Pues si es un sistema reducido, pues va a tener phi de m. Pues ahí está, es una permutación de los phi de m enteros menores, iguales y primos relativos. Pues sería un sistema reducido de residuos módulo m. Eso sería. Entonces, si el conjunto de las potencias estas de alfa son un reducido de residuos, pues ya acabamos. Porque precisamente es lo que me está diciendo el teorema. Porque me estaría diciendo, si es el reducido de residuos, pues quiere decir que tiene phi de m elementos y que los residuos mínimos, pues son precisamente estos que están acá, los menores iguales que m y primos relativos con m. Vamos a ponerle los menores, menores iguales a m y positivos, ¿no? Para que nadie se confunda. Es una permutación de los phi de m enteros menores iguales a m y positivos, ¿sí? Y primos relativos también con m. Para que nadie se confunda, porque sí podría haber confusión. Y positivos. Y en eso me quedaba cuando dije, bueno, si vemos que el conjunto tal es un sistema reducido de residuos, ya terminamos. Ya acabamos. Y aquí fue cuando dije, a ver, acuérdense bien, ¿qué es un sistema completo de residuos? Y ahí me quedé, que parece que ahí estaban recordando, que se acordaban bien, que sí, que no. Y cuando dije, a ver, ¿qué debe de cumplir un sistema reducido de residuos? Fue cuando dijimos pues, que cada elemento sea primo relativo con el módulo para un sistema reducido de residuos, ¿sí? Y que tenga phi de m elementos, ¿sí? Que tenga phi de m elementos. Y que y acuérdense, un reducido de residuos es un subconjunto del completo de residuos módulo M. Es como si al completo de residuos le quitan los que no son primos relativos o los que son compuestos con el módulo, dijéramos. ¿Sí? Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos bien. Sí, profe, ahí vamos. Bueno, voy a borrar esto porque si no, al final está grabado. Lo voy a borrar para que no para que sigamos la secuencia de la demostración. Bueno. Ajá. Bueno, sigamos. Ay, que no me va a dar tiempo de terminar, pero... Bueno. Entonces, si es eso, ya terminamos, decíamos. Ya acabamos. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, si demostramos, ya terminamos. Entonces, ay, se me borró. Entonces, veamos que es un sistema reducido de residuos módulo M. Pues veamos eso. 1. Paso número 1. Ver que los alfa is, o sea, el conjunto ese que tenemos, ver que estos son primos relativos. Tenemos que ver que son primos relativos. Paso número 1. Ver que son primos relativos. Pues, ¿cómo le hacemos? Es más, aquí ponemos demostración dentro de la demostración. Sabemos como alfa, ¿sí? Como alfa es raíz primitiva, por lo tanto, alfa y m son primos relativos.
Es más, raíz primitiva, le pongo módulo m para que nadie se lo olvide. Como alfa es raíz primitiva, por lo tanto, alfa y m son primos relativos. Eso es es prácticamente por hipótesis, que me están diciendo aquí que alfa es raíz primitiva. ¿Sí? Si es raíz primitiva, alfa y m son primos relativos. Por lo tanto, pues esto lo tenemos por propiedades de máximo común divisor. Por lo tanto, alfa a la k, es congruente con m. Ay, estoy poniendo congruente. Estoy pensando en... Les digo, pienso una cosa y... Por lo tanto, alfa a la k y m son primos relativos. Porque acuérdense de aquella propiedad que nos decía, si alfa y m son primos relativos y a y m son primos relativos, por lo tanto, alfa por a y m son primos relativos. Ah, pero si alfa es igual a, por lo tanto, alfa al cuadrado y m son primos relativos. Ah, pero si ahora tengo esta, y como tengo que alfa y m son primos relativos, por lo tanto, alfa, ahora tomo esta y esta, dijéramos. Por lo tanto, alfa, es una inducción. Y así se va, así hasta que tenemos todas las, así hasta alfa a la k. Cualquiera de las alfas. Cualquiera de las k's, perdón. ¿Sí? Más esta a la mujer ni debí de haberlo puesto, pero bueno. No sirve de repaso. No sirve de repaso. Por lo tanto, alfa a la k y m son primos relativos. Ahí está. Primera parte de que tenga que ser un sistema reducido de residuos, ya está. ¿Sí? Entonces ya está. Primera parte. Ya está. Segunda parte, que es importantísima, que cualesquiera dos de ellos no pueden ser congruentes entre sí módulo F. ¿Sí? Ese es importante. Que también lo cumple el sistema completo de residuos. Algo me estaban en el chat. ¿Cierto? Ah, no, sí, el orden igual a el módulo. El orden es igual. Ajá. Entonces, ver que alfa a la i no puede ser congruente con alfa a la j módulo m con i diferente de j. Ver que dos cualesquiera de ellos, esta es clave, porque el otro es directo, decir, pues tiene phi m elementos, pues sí tiene phi de m, ahí se ve, la potencia es como un contador, eso no va a haber problema. El bueno es que no pueden ser congruentes cualesquiera dos de ellos, no pueden ser. A ver, demostremos esto. Ya saben, una demostración dentro de la demostración. ¿Qué hacemos? Pues supongamos que sí. Ya saben cómo es esto. Supongamos que sí son. Supongamos que esto es congruente con alfa a la j módulo m. Supongamos que sí. ¿Sí? Supongamos, ¿sí? Sin pérdida de generalidad, supongamos que I es mayor que J. Igual podríamos suponer al revés. Supongamos que I es mayor que J. ¿Sí? Supongamos. Pues suponemos esto. Suponemos que pasa esto. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. Por lo tanto, alfa a la I menos J por alfa a la J es congruente. Creo que ya había hecho algo así. Creo que ya lo había hecho. En otro problema, creo lo hice, ¿no? Creo que sí lo hice. Fíjense, si multiplican esto, pues es alfa a la I, ¿no? Es alfa a la I, o sea, es lo que está arriba, o sea, no estoy alterando nada, ¿sí?
Y como alfa a la j y m son primos relativos, por lo tanto me puedo volar el alfa a la j. ¿Tampoco no? Me lo puedo volar. Factor común de ambos lados, me lo puedo volar. Por lo tanto, alfa a la i menos j es congruente con 1 módulo m. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, profe, lo hizo para el orden. Voy a usar el orden precisamente. No, pero aquí también demostró un teorema, creo que es igualito. Ah, cuando hice lo del orden, sí, ya, sí. Sí, no me acordaba ahorita cuando lo hice, pero cuando hice algo que incluso dije lo de que iba a ser congruente y congruente con J módulo M, algo así dije, creo. Era una de las conclusiones. Sí, módulo E. Sí, por ahí lo usé, ¿verdad? Ese tipo de factorización. Sí. Gracias, Gustavo. Pero, fíjense, tenemos esto. Pero el orden de M, el orden de alfa módulo M, ¿sí? Es igual a phi de M. Aquí lo pongo ya que nada más para recordar, alfa es raíz primitiva. Por eso lo estoy haciendo así. El orden es phi de M. Por lo tanto, el orden divide a cualquier otro de las potencias. El orden divide a cualquier otra de las potencias. Y como phi es el orden, pues ahora resulta que phi, acuérdense antes que decíamos, el orden divide a cualquiera de los, el orden divide a cualquier otro, en particular divide a phi. Pero ahora tenemos que phi divide a i menos j. Por lo tanto, tenemos que I es congruente con J módulo, ¿sí? Módulo phi de M. Que ni me sirve mucho ponerlo, pero se ve bonito. Por lo tanto, tenemos esto. Pero tenemos que llegar a una contradicción, ¿eh? De que no se va a poder. Porque aquí supusimos que era esto. Pero no queremos que pase esto. A ver, por ahí se podría ver la contradicción. Es más, le voy a borrar aquí. A ver. Por lo tanto, tenemos esto. Por lo tanto, tenemos esto. Fíjense en la hipótesis. Fíjense que tomamos alfa a la i y alfa a la j. Potencias del conjunto. Pues resulta que i y j son menores que alfa. Porque las estoy tomando del conjunto, ¿ya se fijaron? Menores que alfa, dije, menores que phi. ¿Cuál alfa? I y j son menores que phi de m. ¿Sí? No sé por qué dije alfa. Estoy viendo ahí la phi. I y j menores que, por aquí está. Aquí están las potencias. Y de ahí fue donde tomé i y j. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues resulta que como alfa divide, perdón, alfa, no sé por qué estoy diciendo alfa. Resulta que phi divide a i menos j. Por lo tanto, ¿qué va a resultar? Bueno, no por lo tanto, es un pero. ¿Sí? Es un pero. Pero, bueno, borro esto. Pero i y j, por lo que acabo de decir, i y j son menores iguales que phi de m. A la vez son diferentes. Son diferentes. ¿Sí? O sea, son diferentes y son menores iguales que phi de m. Pero si son menores iguales que phi de m, fíjese qué es lo que pasa aquí. Por lo tanto, i menos j es menor
Que phi de m, a ver, algo está sonando por ahí, cierren su micrófono. I menos j es menor que phi de m, porque de por sí son menores. I y j son menores que phi. Y si ahora a una le resto la otra, pues van a terminar siendo todavía menor. Pero resulta que ¿qué? Que phi divide a i menos j. Y resulta que i menos j es menor que phi. Eso no puede ser. Se supone que el que divide es mayor o igual. Entonces, eso no puede ser. Pero no puede ser que, es más, le voy a poner no le voy a quitar el pero. Por lo tanto, no puede ser que ¿qué? Que phi de m divida a i menos j. Por lo tanto, para que sí lo pueda hacer, por lo tanto, ¿qué? Pues solamente que i sea igual a j, solamente así, que sea 0. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Que alfa a la i tendrá que ser igual a alfa a la j. Por lo tanto, no existen dos diferentes que sean congruentes. No puede haber dos. No puede haber dos. Y aquí le tengo que frenar porque ya se me acabó la hora. Déjenme cortar la grabación.